Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Un placer saludarles nuevamente, eh, animándoles, hermanos, a que en este día podamos dedicarnos al Señor, que a pesar de la distancia no perdamos ese santo y hábito piadoso de consagrarnos a Dios en este día. Y que nuestros hijos y nosotros mismos no perdamos, hermanos, eh, el de dedicarnos al Señor en este día. Así que les animamos para que en familia nos dispongamos con reverencia a la predicación, que también podamos orar, hermanos, y compartir en familia este día del Señor. Vamos a orar para entonces seguir, hermanos, con la exposición de la carta a los Romanos en su capítulo 3. Oremos, por favor. Señor, gracias damos por tu palabra y porque ella nos edifica, nos anima. A través de ella nos exhortas y nos haces conocer tu voluntad. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo, por esa obra en nuestros corazones. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos ayudes cada día, que nos enseñes tu palabra, que nos enseñes tus testimonios y que nos des la disposición y el amor para andar en ellos y hacer tu voluntad. Te pedimos que tu bendición sea sobre nosotros, que la gracia de Cristo nos asista y que Él sea magnificado, amado Padre, por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 13 a los Romanos, y me permito leer el capítulo 13, versos 1 al 7. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, y me permito leerlo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, en este capítulo 13, el apóstol Pablo previene a la iglesia de tantas ideas erróneas, de tantas concepciones equivocadas que tienen los hombres con respecto a la autoridad civil. Y, hermano, permita el Señor que estas verdades aprendidas hasta aquí nos conduzcan a ser ciudadanos a ser ciudadanos de nuestra nación, que den gloria a Dios por nuestra posición y postura frente a las autoridades superiores. Ya el apóstol Pablo
nos dijo cuál debe ser la actitud que toda persona, no solo los creyentes, debemos tener frente a la autoridad superior, y es de sometimiento. Ya el apóstol Pablo ha dicho en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así que nuestra actitud debe ser de sujeción, de respeto, de honra. Debemos estar sujetos a las autoridades superiores. Y posterior a este mandato o afirmación, el apóstol Pablo nos brinda una serie de razones, que es lo que estamos observando, de estar sujeto a la autoridad. Y nos hemos dirigido en un autor que distingue por lo menos 7 razones para que nosotros nos sometamos a la autoridad superior. Veíamos en primer lugar, o la primera razón, debemos estar sujetos o sometidos a la autoridad superior porque han sido instituidas por Dios. Ellas existen por decreto divino. En segundo lugar, y ligado a esto, si resistimos a las autoridades superiores, entonces nos estamos resistiendo a Dios mismo, porque nos estamos rebelando contra una institución que Él ha establecido. La tercera razón, hermanos, es que debemos someternos porque si desobedecemos a la autoridad superior, entonces trae como consecuencia el castigo. Así que seremos castigados si desobedecemos, y por temor a ese castigo debemos someternos. Y la cuarta y quinta razón que veíamos el domingo anterior es que el gobierno sirve, la autoridad sirve para restringir el mal, y al mismo tiempo está sirviendo para promover el bien. Esas dos razones las veíamos el domingo pasado, y hoy veremos la sexta razón, y es que las autoridades superiores están facultados por Dios para infringir castigo. Y esto se liga a la tercera razón. Las autoridades nos castigan y debemos someternos por ese castigo, pero debemos entender, y esto debe profundizar nuestro sometimiento a ella, porque, hermanos, como vamos a ver hoy, es Dios quien ha facultado a las autoridades para dar castigo a quien la desobedece. Y entonces, como ellas están facultadas para dar ese castigo, debemos someternos. Así que no es un mero invento del hombre el ser castigado al quebrantar la ley, sino que eso es una comunicación de parte de Dios a la humanidad y a la sociedad, por lo que debemos estarle sujetas. Y la última razón que veremos Dios mediante el próximo domingo es la conciencia. Por eso también debemos sujetar. Así que veamos entonces la sexta razón. Las autoridades superiores están facultadas por Dios para infringir ese castigo. Y esto nos debe llevar a someternos a ellas. Como decía la semana pasada, vimos que el apóstol no solo nos habla a nosotros los creyentes sobre nuestra responsabilidad ante la autoridad superior, sino que también le dice al magistrado, le dice al superior, la razón por la que está allí en esa posición. Y según nuestro texto, básicamente las autoridades superiores están para promover o proteger al que hace lo bueno y para castigar al malhechor. Y lo que vamos a ver hoy es que para el cumplimiento de este propósito ordenador de parte de Dios, entonces Él las ha facultado a dichas autoridades con la espada para castigar al que hace lo malo. Así que esta espada que nos dice Pablo aquí, que hace referencia a la fuerza de la autoridad civil o el derecho de la autoridad civil para castigar al que hace lo malo, es la herramienta que Dios ha dado al Estado para cumplir con estos propósitos ordenadores de Dios.
Eso es lo que dice el verso 4 del capítulo 13. Porque la autoridad superior, el magistrado, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Comenta un autor que a fin de promover y proteger el bien en la sociedad, el gobierno humano debe castigar el mal. En consecuencia, todo aquel que hace lo malo tiene razón para temer. Debido a que la espada es un arma letal, simboliza aquí, escuche bien, el derecho que el gobierno civil tiene para infringir castigo, incluyendo la pena extrema de la muerte por crímenes que así lo merezcan. Lo mismo enseñó el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versos 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados. ¿Para qué son enviados? Porque han sido enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así que vemos aquí claramente que el castigo de la autoridad civil ha sido facultado por Dios para que las autoridades cumplan con su propósito. Otro autor dice que uno de los recursos primarios que Dios usa para restringir el mal en el mundo es la autoridad superior, como vimos. Las leyes humanas, la fuerza de la policía y el sistema judicial proveen de elementos disuasorios poderosos para las acciones malas. Y estos son necesarios porque hay mucho mal en el mundo que es irracional y que solo puede contenerse mediante la fuerza, mediante el castigo, mediante la espada. Porque el pecado del hombre es tan serio que no se logra contener en muchas ocasiones la maldad mediante la razón y la educación, como hoy se pretende hacer y como vamos a ver. Ahora, hermanos, debo aclarar que la espada simboliza el uso de la fuerza que tiene que tiene derecho el Estado de usar. Y la espada o el uso de la fuerza, debo aclarar, es cualquier medio por el que las autoridades superiores amenazan, reprimen, detienen y castigan algunas conductas que puede ser incluso físicamente por la fuerza o por la fuerza de las leyes que deben elaborar con ese mismo fin. Ahora, cuando hablamos de la fuerza pública, cuando hablamos de la espada, en nuestra sociedad actual es una cosa esto conflictiva. Es conflictivo para la sociedad moderna el uso del castigo y de la fuerza. Nosotros cada vez más vemos esto, como lo decíamos el domingo pasado, que se quiere hacer una ley para que los padres ya no castiguen a sus hijos, sino que den una crianza positiva. Pero con todo esto, hermanos, lo que vemos es que la sociedad, el hombre de hoy, ve el castigo como algo injusto, como algo inhumano incluso, y que no hace parte de la sociedad. Y lo que Pablo nos enseña aquí es totalmente contrario a ese pensamiento. Los diferentes movimientos anárquicos y liberales abogan y luchan constantemente para que la autoridad superior les sea disminuida su fuerza. Y ellos luchan para que la autoridad civil no dé castigo debido al que hace lo malo, y pretenden que esa espada desenvainada que Dios le dio a la autoridad superior se guarde y no se use
para el propósito que Dios la ha establecido. Un ejemplo de ello, hermano, lo vemos hace unos meses aquí en nuestro país, en Colombia, antes de la pandemia, cuando se hacían tantas protestas y que quizás sí hubo una fuerza desmedida por la fuerza pública, puede ser, hermanos, pero se adelantaba una iniciativa para desaparecer la fuerza del ESMAD. Y hoy día, y eso porque hoy día el criminal, el delincuente y el ladrón le teme más a una turba de gente que a la autoridad civil o a la autoridad superior, precisamente porque estos movimientos antibíblicos buscan debilitar la fuerza y no entienden que la fuerza es necesaria y dada por Dios para refrenar la maldad y la violencia que hay en el corazón de los hombres. Ahora, quiero aclarar eso de que hoy la gente, el delincuente y el ladrón le teme más a una turba que a la autoridad civil, con un ejemplo. En una ocasión, para que no se me malentienda, pero en una ocasión, en una casa fue capturado un ladrón. Fue capturado allí, así, cometiendo el delito dentro del patio de una casa que no era la suya. Lo interesante es que cuando llegaron algunos vecinos a auxiliar al dueño de la casa, el ladrón pues pedía casi que a gritos que llamaran a la policía, lo cual se me hizo extraño. Un ladrón pidiendo que llamen a la policía. Y sin embargo, se me hizo extraño, pero después pude notar que aquel hombre temía a las represalias que la gente pudiese tomar contra él. Y que en ese momento para él era mejor llamar a la policía. Pues la policía tendría que venir y protegerlo de esas posibles agresiones que la misma comunidad podía tener contra él. Y veo varias situaciones con esa situación. Veo varias cosas con esa situación. Y me inquieto primero, ¿dónde está ese temor del que hace lo malo por la autoridad civil? Porque Pablo está diciendo, dice, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? O sea que hay un temor hacia la autoridad. Pero lo interesante es que este delincuente no le estaba temiendo a la autoridad, sino que estaba pidiendo que se llamara a la autoridad porque él sabía que la autoridad ahora, por todos estos movimientos que se hacen en contra de ella, está también para favorecer al delincuente. Ahora, no estoy diciendo que la policía debió llegar y darle una golpiza, no. Lo que digo es que la autoridad civil debe darle o debía darle a este ladrón una retribución de sus actos. La autoridad debería hacer que los delincuentes teman ser capturados, no que llamen para que la autoridad venga a protegerles. No estoy aquí y quiero que se me entienda diciendo que la comunidad tiene este derecho. No, lo tiene la autoridad civil, pero no para justificar, pero a veces vemos que la comunidad toma represalias precisamente porque a la autoridad civil se le ha atado las manos para darle el castigo debido al malhechor. Recordemos que ellos tienen la espada. Lo cierto es que este sujeto ya pedía llamar a la autoridad civil porque él sabía que no sería castigado, como ciertamente pudimos constatar al día siguiente a este mismo ladrón pasar bien temprano en la mañana, feliz
feliz caminando justo al frente de la casa que quiso robar. No hubo castigo. Seguro este hombre seguirá delinquiendo. Cada vez que lo capturen, gritará nuevamente por la autoridad civil para que la autoridad civil venga no a castigarle, sino a su rescate. Debido a esto, como dije, el mal no se restringe. Él seguirá delinquiendo y por otro lado la falta de castigo conduce a que los agraviados tengan el deseo de querer tener justicia en mano propia, lo cual no quiero justificar, pero lo cierto es que la falta de castigo al malhechor solo trae injusticia y más violencia. Eso nos lo dice Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. De hecho, cito nuevamente, como lo he citado estos domingos, al pastor Castañeda, quien escribe que las legislaciones modernas, bajo la idea de llevar al progreso la humanidad, la están deshumanizando. Ellos afirman que no es la penalización del criminal, sino su rehabilitación la meta de la justicia. Entonces ellos han torcido el derecho y han cambiado este propósito ordenador de Dios, porque ahora se habla de que la justicia está para rehabilitar. Su meta no es la pena del criminal, sino la rehabilitación. Y por eso hoy se promueven más las correccionales que las prisiones. Si usted entiende que las correccionales están para rehabilitar. Y ahora eso es lo que aparentemente se busca y se reprime de esta manera el castigo debido por los males. La idea obvia de la justicia civil, según las Escrituras, es la repartición a cada uno según su merecimiento. El bien se debe recompensar con el bien y el mal se debe recompensar con el mal. Quien trastoca este principio de sentido común y divino no puede llevar a más justicia y paz. Interesante que en otras áreas todos exigiéramos lo justo como la norma más básica de trato, pero cuando del ejercicio de la autoridad civil para imponer penas al criminal, esta norma es altamente expugnada en la actualidad por individuos ingenuos que asumen que la respuesta de las autoridades al malhechor debe ser el de darles oportunidades y no equilibrar la balanza. Y tristemente lo que vemos hoy es que tiene el criminal más oportunidad que la víctima. Esto está creando lo que hoy llaman, una palabra muy conocida en nuestro país, la revictimización del que ha sido injustamente tratado. Al primero, ser víctima de una injusticia. Y segundo, tener que vivir viendo a su victimario sin la consecuencia de haber obrado mal y dándole oportunidad para que doblegue su crimen. Así como lo bien afirma el comentarista, existe hoy una preocupación antibíblica por el malvado y demasiada poca preocupación bíblica por los rectos. Pretendiendo progreso, alientan cada día la impunidad y animan al que mal se acrecente, y esto en debilitamiento continuo de la autoridad. No ha de ser así. Como también comenta Culver, lo que no se debe perder de vista es que por muy desagradable que sea la labor del carcelero y el uso del látigo, la vara, la guillotina, etc., todas estas cosas están detrás de la estabilidad de la sociedad civilizada y es necesario que lo estén porque así lo ha declarado Dios en armonía con la realidad humana antes que las opiniones de los sociólogos incrédulos.
El gobierno con sus poderes coercitivos es una necesidad social que ha sido determinada por el Creador, no por los dictados de las estadísticas o de algún grupo universitario dedicado a la investigación social. Es Dios que han dado la facultad al gobierno para castigar. Es lo que Pablo aquí en Romanos 13 nos está enseñando, y por eso debemos someternos. Ninguna sociedad puede, mediante votación democrática, librarse de multas, de cárcel, de pena capital, aspirar al mismo tiempo a tener éxito permanente en el mundo. La sociedad que trate de hacer tal cosa ha perdido contacto con las realidades del ser humano, su estado, su corrupción original y su corrupción en el corazón. Las realidades del mundo y la verdad divina que se encuentran reveladas en la naturaleza, la conciencia humana y la Biblia. Ahora, hermanos, la palabra de Dios muestra claramente que las autoridades tienen la potestad comunicada por Dios. Como decía este autor, esto del castigo del malhechor no es producto de los sociólogos, no es producto de las estadísticas o de los estudios universitarios, sino que es Dios, hermanos, quien ha comunicado. Es Dios quien ha establecido que se deba castigar al malo. Incluso, aunque suene duro, avala la pena capital o la pena de muerte para el que hace crímenes atroces. Estos castigos avalados por Dios y que se le da a la autoridad civil tienen el propósito de detener la delincuencia y desalentar a otras personas a que cometan estos delitos. Y esta espada debe ser usada por la autoridad civil para reprimir la maldad. Si no se usa, la maldad seguirá proliferando. Pero hoy, hermanos, se busca debilitar esa fuerza de la autoridad civil. Vamos a ver entonces por las Escrituras que Dios realmente ha dado este principio a la autoridad civil. Y lo vamos a ver cuando Dios establece la nación teocrática de Israel. Y vamos a ver que desde allí vemos principios, hermanos, que nos demuestran que es la voluntad de Dios que la autoridad civil tenga la espada desenvainada para castigar al que hace lo malo. Y vamos a ir a algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 19, verso 11 al 13 dice: Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Y dice: no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Notamos, hermanos, que aquí Dios está avalando la pena capital o la pena de muerte para quien aceche, quien aborrezca, quien cause la muerte a su prójimo de manera violenta, premeditada, con malicia y perversidad en su corazón, como se demuestra en el texto. No se debe compadecer y se debe quitar de Israel la sangre inocente y te irá bien. Una sociedad que no castiga justa o proporcionalmente los crímenes que se cometan en ella, no hay razón para pensar que esta sociedad será preservada moral y justamente. Irá en detrimento e irá de mal en peor. Escuché en un sermón, hermanos, la siguiente ilustración que quiero traer a colación en este asunto para que entiendan un poco la idea. Y este predicador habla de que
hablando precisamente de la ley dada a Moisés en Deuteronomio, cuando se dice que si un padre tenía un hijo contumaz y rebelde, borracho, lo que la ley manda es que este hijo debía ser traído a los ancianos ante la autoridad civil y debía ser apedreado, muerto. Y él traía la imagen siguiente. Imagínense un grupo de muchachos de la época de Israel, en esta época de Israel, un grupo de muchachos como lo vemos muy a menudo en las esquinas de nuestros barrios. Grupos de muchachos contumaces y rebeldes, sentados cada tarde a hablar y festejar todas sus malas andanzas, contando jocosamente su desobediencia a los padres y los males que hacen a la sociedad. Pero una tarde uno de ellos no aparece. Se preguntaban por él, fulano, ¿dónde está? Uno de ellos pone la ilustración, dice, ¿no sabéis que sus padres lo llevaron a los ancianos y los jueces de la ciudad y fulano fue apedreado? Posiblemente lo que este acto iba a ser en la mente de estos jóvenes contumaces, esa tarde no habría risas y uno a uno todos se iban a sus casas con rostros tristes y de vergüenza. Seguramente al ver esta situación, estos jóvenes iban a ser desanimados a seguir con su mal proceder. Y el castigo está, hermanos, para ese propósito. Deuteronomio 19, verso 16 al 21 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirían bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y escucha bien, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí se nos narra, hermanos, el hecho de los testigos falsos. Y yo ahora pienso, ¿qué tal si un testigo falso estaba mintiendo para provocar la muerte a otros? Si esa era su intención, él debía morir. Lo que se le iba a hacer a la persona contra la que estaba sirviendo para falso testigo, eso se haría contra él. Yo creo que esto haría a la gente pensarlo dos veces antes de ser un testigo falso. Ahora usted piensa, no, pero eso no se logró, porque si tú te das cuenta, cuando Jesús estuvo ante un tribunal, hubieron allí falsos testigos. Pero ¿sabe por qué había allí falsos testigos con tanta facilidad? Porque Israel había dejado de aplicar este principio y la misma autoridad ponía esos falsos testigos. Así que era una autoridad civil perversa. Entonces, cuando no se hace lo que está Dios estableciendo en su palabra, obviamente el mal no será refrenado. Ahora alguien podría decir, bueno, pero eso ya quedó en el pasado, todas esas citas son del Antiguo Testamento, ahora ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Bueno, olvidas en primer lugar que el Antiguo Testamento también fue inspirado por Dios. Aunque somos conscientes de que algunas cosas no se aplican literalmente en nuestros tiempos, no obstante, tú no puedes desechar el Antiguo Testamento porque ya estamos bajo la gracia. No, hermano. Del Antiguo Testamento obtenemos principios vigentes y válidos para todas las épocas. Y el castigo
de la autoridad civil al malhechor es uno de ellos. Además, no solo eso, sino que claramente los autores del Nuevo Testamento, también inspirados, ratifican este principio. No pensemos que la espada a la que se hace referencia en Romanos 13 es una espada plástica para decorar o para adornar o para colocarla en un escritorio. Es una espada desenvainada, afilada, lista para castigar al ofensor de la ley civil. El hecho que en el Nuevo Testamento, dice Hendricek, el uso de la espada está siempre, frecuentemente y vinculada con la idea de dar muerte. Eso se ve en pasajes como Lucas 22:24 y Hechos 12:2. Ahora, nuestro Señor Jesús, Mateo 26:52, un texto que leíamos hace un par de domingos, le dice a Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y aquí la mayoría de comentaristas dicen que Jesús afirma aquel principio dado en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Jesús aquí le recuerda a Pedro en este caso que si él asesinaba a alguno de los que fueron a apresarlo a él, Pedro debía ser castigado de la misma manera. Pedro debía también morir por la autoridad civil a causa de haber asesinado a otra persona de forma violenta y llena de ira. Así que vemos que Jesús está aquí con estas palabras a Pedro, ratificando ese derecho que la autoridad civil tiene, incluso de quitar la muerte a quien provoque la muerte a otras personas. Se está avalando el castigo con la que Dios ha facultado a la autoridad civil. Otro ejemplo es Hechos capítulo 25 verso 11. Dice Pablo: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. ¿No está aquí Pablo aceptando la pena de muerte como adecuada? Noten que el mismo Pablo estaba dispuesto a someterse a la muerte si era culpable. Estoy seguro que aquí seguramente Pablo hubiese desacreditado a la autoridad civil por pretender hacerlo morir. Ahora Pablo aquí está diciendo que su muerte, si la autoridad civil comprueba este delito y le causa la muerte, él está diciendo sería justo. Y yo, Pablo, me sometería a una muerte si se comprueba tal acusación. Entonces aquí él está realmente aceptando la pena capital como adecuada. Así que observando, hermanos, la legitimidad del castigo y el uso de la espada por las autoridades superiores, debo también dar, hermanos, una nota aclaratoria. El uso de la fuerza por parte de las autoridades legítimas es válido, como ya lo hemos tratado de demostrar, pero reconocemos que tiene límites obvios. Recuerda que el apóstol Pablo llama a las autoridades superiores siervos de Dios, lo que nos indica que es en los lineamientos dados por Dios que la autoridad tiene esa legitimidad. Cuando la autoridad puesta por Dios excede los límites puestos por Él, a quien deben servir, se hace motivo de reproche, censura, y ellos deben acarrear las consecuencias. Mira lo que dice Proverbios 16:12. Así que no estamos hablando por una fuerza y un abuso excesivo de la misma, sino que aunque está avalada por Dios, Dios también le ha dado unos límites y unos lineamientos para que se use y no de forma desmedida. No estamos abogando por la fuerza desmedida.
sino por el uso legítimo de la misma. Proverbios 16:12 dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. El uso de la fuerza para reprimir la maldad es algo que Dios lo ha ordenado. Y Juan Calvino, refiriéndose a este texto, dice, y lo voy a leer textualmente, porque, como dice San Pablo, no en vano llevan la espada, pues son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Por ello, si los príncipes y los demás gobernantes comprendiesen que no hay cosa más agradable a Dios que su obediencia, si quieren agradar a Dios en piedad, justicia e integridad, preocúpense de castigar a los malos. Así que, si su verdadera justicia es perseguir a los impíos con la espada desenvainada, querer abstenerse de toda severidad y conservar las manos limpias de sangre mientras los impíos se entregan a matar y ejercer violencia, es hacerse culpables de grave injusticia. Tan lejos están al obrar así de merecer la alabanza de justicieros y defensores del derecho. Dice Calvino: sin embargo, entiendo esto de tal manera que no se use excesiva aspereza y que la sede de la justicia no sea un obstáculo contra el cual todos se vayan a estrellar. Pues estoy muy lejos de favorecer la crueldad de ninguna clase, ni de querer decir que se puede pronunciar una sentencia justa y buena sin clemencia, la cual siempre debe tener lugar en el consejo de los reyes y que, como dice Salomón, sustentan el trono. Pero es preciso que el magistrado, la autoridad, tenga presente ambas cosas, que con su excesiva severidad no haga más daño que provecho, y que con su loca temeridad y supersticiosa afectación de clemencia no sea cruel, no teniendo nada en cuenta y dejando que cada uno haga lo que quiera con grave daño de muchos. Porque no sin causa se dijo en tiempo del emperador Nerva: mala cosa es vivir bajo un príncipe que ninguna cosa permite. Pero escucha, pero mucho peor es vivir bajo un príncipe que todo lo consiente. Entonces vemos, hermanos, que el castigo, la espada, es designada por Dios. Dios ha facultado al gobierno, a las autoridades superiores, para infligir castigo. Este castigo se debe hacer a la medida justa de las acciones del malhechor. Y debemos entender que no abogamos por un uso excesivo de la fuerza, sino por el uso de la fuerza legítima en nuestra sociedad. Así que debemos someternos a las autoridades civiles porque castigan, y castigan porque Dios las ha facultado con la espada para temerario del que hace lo malo. Quiero dar una amplia aplicación de este asunto. Este asunto de disminuir e incluso querer desaparecer el castigo en la sociedad no ha surgido de la nada, sino que es uno de los muchos productos del aumento de la resistencia a cualquier tipo de autoridad humana que cada generación revela cada vez con más fuerza. Esta desaparición del castigo por el que hace lo malo es el producto de una idea muy optimista e irreal del hombre. Es esa manera que el hombre tiene de disimular el pecado, de opacar su maldad, de cometer pecado y pensar: bueno, no es tan grave lo que acabo de cometer. A medida que el castigo se hace de forma deficiente en nuestra sociedad, se ha ido creando
en ella, en nuestra sociedad, la idea, hermanos, que incluso hasta que Dios no castiga. Y de hecho, a raíz de lo que pregonan estos movimientos antropocéntricos, es que precisamente se llega a la idea de que cuando se habla del castigo de Dios, algunos dicen, no puedo concebir a un Dios santo que castigue. Entonces, al debilitar el castigo en la sociedad, también se crea en las personas esa idea de que el castigo es inhumano, es malo, es indebido, y siempre se piensa en dar oportunidad, cuando realmente la oportunidad solo favorece al malhechor y la maldad. Es por esa razón que hoy se tiene esa sensación que mentir no es como suficiente para recibir un castigo eterno en el infierno. ¿No? Una mentira, un castigo tan largo y tan pavoroso, que el hombre, por ejemplo, que es infiel a su esposa, eso es tolerable, incluso entendible. Por la falta de castigo en nuestra sociedad al malhechor, y también debo decir por la falta de castigo en el hogar, desobedecer a los padres, ser groseros y rebeldes con ellos, no parece ser la clase de pecado por la que Dios me ha de castigar y me ha de condenar en el infierno eterno. Pero sí, hermanos, Dios castiga por todos los pecados que cometan los hombres, y Dios ha comunicado ese castigo a la sociedad o a las autoridades superiores para que lo infrinja, y a través de ello nosotros veamos, hermanos, que las consecuencias tangibles de nuestros pecados. Esto es gracia común, hermano. Parece existir la idea suicida en el hombre de que al final se va a salir con la suya. Como no hay castigo, entonces la sociedad alimenta esa idea. Pero debo decir y ratificar, Dios castiga. La palabra de Dios así lo enseña. De hecho, el castigo de la autoridad civil es un opaco destello de la realidad del castigo y de la ira de Dios. Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hendrickson aquí dice, alguien ha preguntado, ¿la venganza de quién? ¿De quién se habla aquí, quien toma venganza? ¿La de la autoridad superior o la de Dios? La respuesta, sin embargo, es clara, ya que la oración comienza con las palabras, porque es servidor de Dios para traer la venganza. De manera que cuando la autoridad superior ejerce castigo, está ejerciendo el castigo de Dios por consiguiente. Y es por eso que las autoridades superiores deben procurar justicia y ser justo en los castigos que infringe aquel que hace lo malo, pues es servidor de Dios para eso, hermanos. Así que es Dios quien está castigando al malhechor cuando la autoridad civil lo hace, pues la autoridad civil sirve a Dios en ese propósito. Y otros textos, hermanos, nos hablan que realmente Dios castiga. Por ejemplo, en Romanos 12:19, que ya tratamos, Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Dios tiene una ira eterna, santa, a la misma paridad
de sus demás atributos como el amor y la misericordia. Nahum capítulo 1 verso 2 y 3 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo por sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y escucha, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. De que Jehová castiga es lo que Apocalipsis 20:11 nos dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que Dios castiga, y por eso has de saber que un día tú estarás en ese gran trono blanco, estarás frente al trono de Dios y serás juzgado, porque Dios castiga, tiene ira, y no tendrá jamás por inocente aquel que ha quebrantado su santa ley. Hermanos, y esto es tan serio, amigos, que Mateo 12:36 dice: Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amigo, hermanos, seremos juzgados por cada palabra, por cada pensamiento, por cada acción que hayamos hecho, sea en lo secreto, sea en lo público. Dios abrirá su libro y toda nuestra vida pasará delante de nuestros ojos, y seremos juzgados por cada una de las cosas que hemos hecho, aún por tantas palabras ociosas que a veces salen de nuestra boca. El pecado aparentemente más insignificante, incluso el desliz de la lengua, esa lengua que tanto nos hace pecar, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno, dice Santiago capítulo 3. Has de saber que ninguna infracción contra la santidad de Dios es, por consiguiente, una cosa de broma. Cada persona finalmente dará cuenta de cada pequeña indiscreción. Joven, muchacho, amigo, que te sientas con tus amigos a hablar y a escupir sandeces, ten en cuenta que aún por ellas serás juzgado delante de Dios por cada palabra. Así que, hermanos, Dios castiga. La sociedad cada vez trata de alimentar esa idea de impunidad, pero Dios castiga, y las autoridades civiles están para castigar al malhechor. Ahora, querido amigo, no es la cruz misma una imagen perfecta que debe despertarte a esa realidad que Dios castiga el pecado. Solo ve al Hijo mismo de Dios sufriendo la peor muerte, porque quien ofende a Dios merece el peor de los castigos. Y ahí está nuestro Cristo en nuestro lugar, soportando toda la ira eterna de Dios en nuestro lugar. Por eso te recuerdo que Él es tu única salida. Solo Cristo te librará de la ira venidera, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10. Y siempre te decimos,
¿O Cristo sufre la ira eterna de Dios por ti? ¿O la sufrirás tú en el infierno por toda la eternidad? Por tus malas palabras, por tus mentiras y por tu desobediencia a la ley. No te tomes a la ligera los pecados que cometas, pues Dios los tiene en cuenta y darás cuenta por cada uno de ellos. Lo triste, hermanos, es que esta idea ha calado tanto incluso en las personas que profesan fe, que pretenden seguir en sus pecados y creer que pueden quedar impunes. Por eso hoy incluso se habla de pecados respetables, porque no son escandalosos. La mentira, la codicia, el orgullo, la mundanalidad, todos esos pecados que pueden ser disimulados. El creyente permanece en ellos porque existe en ellos la idea constante de que Dios no castiga, que Él es amor y que Él es siempre misericordia. Y cada vez por eso en los creyentes modernos se va debilitando la idea del temor de Dios por el castigo que Él causa al pecado. Recuerda que en la Biblia hay muchas amenazas y advertencias de parte de Dios que un verdadero cristiano teme sinceramente. Hoy, como David, muchos adulteran, asesinan y creen que todo estará bien simplemente porque su pecado no ha salido a la luz. Pero sabes que quien es hijo de Dios, su pecado no puede quedar en impunidad. Ya conocemos la historia. Dios sacó el pecado de David a la luz para que David se arrepintiera y sufrió sus consecuencias, para que entendiera lo grave de su accionar. Ahora, si aún vives en una vida de pecado, vanidad, orgullo, te resistes a la voluntad de Dios, quizás no de manera abierta o escandalosa, y aún si piensas que todo está bien, estás en un lamentable error. Creer que nada acontecerá es un lamentable error. Quizás porque al parecer todo te sale a pedir de boca y crees que Dios te está bendiciendo, pero lo cierto es que por tu dureza y ceguera no ves que ya el juicio de Dios está sobre ti. ¿Crees que había más severidad en el Antiguo Testamento que ahora en nuestros tiempos? Lo cierto es que veo más severidad porque hay más conocimiento de Dios en la tierra. Y veo más severidad en el hecho que Dios entregue a los hombres a sus pecados. Es mejor ser raído de la tierra por un pecado que permanecer en ella acumulando más ira para el día de la ira. Así que no cometas, querido hermano, el error de olvidar que Dios se enoja contra el pecado. Y quiero para finalizar leerte, hermanos, lo que Arthur Pym dice de la ira de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de la majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos desestimaron. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiera por herir o un medio para devolver una injuria recibida. La ira de Dios, la ira divina, es una de las perfecciones de Dios que hoy la humanidad quiere opacar.
Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran un baldón en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite, no les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Hermanos, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzare a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y mi mano arrebataré el juicio. Yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Dice Deuteronomio 32, verso 39 al 41. Hermanos, que el Señor nos permita tener presente la realidad de su atributo, la severidad de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios, y que no dejemos que por las ideologías de la sociedad, esa búsqueda insaciable de no someterse a la autoridad, también contaminen nuestros corazones. Entonces, hermanos, sometámonos a las autoridades civiles, porque están facultadas por Dios con la espada para castigar al malhechor. Pero no olvidemos que esto al mismo tiempo es una revelación, hermanos, es una gracia de Dios que nos muestra y que nos debe permitir ver que Dios aborrece y castiga el pecado, y que no pensemos que habrá impunidad, hermanos, y la cruz de Cristo es una clara demostración de que Dios castiga el pecado de forma severa y contundente. Que el Señor, hermanos, nos ayude y que su bendición sea sobre nosotros en Cristo. Hermanos, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has depositado en Cristo toda la ira y el castigo que nosotros merecíamos por la desobediencia a tu ley. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu gran amor, que no anula tu justicia, no anula tu ira, sino que sabiamente, Señor, la has hecho concordar en el Evangelio de Cristo. Gracias porque en Cristo todos nuestros pecados fueron clavados y pagados por su sangre derramada, Señor. Te rogamos que traigas a nuestra conciencia y a nuestros corazones de forma constante la realidad de la ira, de tu santa ira, y que esto nos ayude a entender cuánto tú aborreces el pecado y la maldad, cualquiera que sea, Señor. Que no caigamos en el error de desestimar este atributo o de olvidarlo, Señor, pues aún como creyentes este temor ha de permanecer en nuestros corazones para apartarnos y librarnos de la maldad, Señor, y del pecado. Te rogamos para que des a las autoridades civiles la aplicación, Señor, y que ellos puedan usar justa y debidamente esta facultad que tú le has entregado. Que de manera justa, Señor, castiguen al malhechor, y que también, oh Dios, puedan promover y proteger al que hace lo bueno. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.